Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos con corazones llenos de gozos y agradecidos porque nos permites nuevamente venir a adorar y glorificar su santo nombre en esta mañana de Santo Sábado. Te queremos agradecer por todas las bondades que nos regalas a cada día, porque su amor es infinito por cada uno de todos nosotros. Gracias por ese gran sacrificio que hizo nuestro amado Jesucristo, por ese sufrimiento que desde que Adán y Eva pecaron, ustedes comenzaron ese sufrimiento por todos nosotros debido al pecado, ese dolor que sintieron desde ese entonces, desde que el hombre pecó, pasando por la cruz. Y aún nuestro amado Jesucristo está ante su presencia, su lado, Padre Celestial, para interceder por nosotros. Aunque no lo merezcamos, usted es un Padre de amor y está cada momento aceptando las oraciones que nosotros ofrecemos y que nuestro amado Jesucristo las presenta, Señor, a usted. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tenernos tanta paciencia, por soportarnos, Señor. Ayúdanos a que la justicia de Cristo y el poder de tu Santo Espíritu termine de transformar nuestras vidas por completo. Que lo pongamos todo ante tu altar. Que sea una entrega completa. Ayúdanos, Señor, a ser gigantes espirituales. Y que cada día odiemos más y más el pecado y amemos la justicia. Cada día nos esforcemos más por seguir ese gran ejemplo de Cristo, que aún teniendo naturaleza, tomando naturaleza caída cuando vino a esta tierra, pudo vencer todas las miles y miles de acechanzas de Satanás. Ese mismo poder, oh Padre Celestial, que estuvo ahí al lado de Cristo, ofreciéndole su ayuda, ese mismo poder sabemos que tenemos nosotros para poder vencer. No tenemos excusas. Por eso, Señor, perdónanos y ayúdanos a que cada día obtengamos una victoria, que podamos permanecer fieles y firmes. Y cuando lleguen las pruebas y las dificultades, sabemos que usted está a nuestro lado para ayudarnos a salir victoriosos. Ahora que vamos a seguir estudiando este maravilloso tema, que es el tema de la naturaleza de Cristo, ayúdanos a poderla comprender, cabalidad, y podérsela explicar a otras personas que aún no tienen este conocimiento y que nosotros somos privilegiados por este gran conocimiento que nos has regalado, Padre Celestial. Quédate con nosotros, oh Padre Eterno, en este día y ayúdanos a hacer tu voluntad, no andando nuestros propios caminos ni pronunciando nuestras propias palabras, sino, Señor, que este día lo podamos tener como santo, sagrado, que sea una delicia santa para cada uno de nosotros. Peticiones que le hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, les estamos saludando en este momento de la escuela sabática. Vamos a dar espacio para que nuestra hermanita Ángela se acomode su cámara, su sonido, y bueno, con la ayuda de Dios ella pueda estar con nosotros ya en un ratito. Hermanita Ángela, quiero comentarle que a partir de hoy vamos a continuar. Recuerden ustedes que estamos estudiando, hermanos, los 100 años de Cristología verdadera en el Adventismo del Séptimo Día, entre 1852 y 1952. En el libro La palabra se hizo carne de Ralph Larson. Las más de 400 citas de la hermana White sobre afirmando la naturaleza caída de Cristo cuando la tomó al hacerse hombre, y las más de 800 citas de nuestros pioneros adventistas
sobre el mismo tema. Quiero decirles, hermanos, hermanita Ángela, que hemos terminado ya la parte del año 895, 1896, el contexto inmediato de la carta Baker, ¿cierto? Y ahora vamos a continuar con el estudio de la parte del capítulo 12. Vamos a empezar a estudiar precisamente el periodo posterior a la carta Baker y vamos a llegar desde 1897 hasta 1915, cuando muere la profeta Elena White. A partir de allí, entonces, ya continuaremos para completar esos 100 años, desde 1852. Empezaremos con el último brillo de claridad y unidad respecto al tema de la naturaleza caída de Cristo. Y bueno, seguidamente ya estudiaremos la época de la confusión, cuando empieza ya las doctrinas de demonios en la denominación adventista sobre este tema de la naturaleza no caída de Cristo desde 1952. Entonces, vamos a ir en el libro, hermanos, en el libro que ya ustedes tienen algunos, vamos a ir eh, a la página 64, ¿cierto? Del libro, y ahí nos vamos a ubicar en el periodo posterior a la carta Baker. Precisamente eh, es ya en el libro, nos dice la página 64, pero en realidad, permítanme confirmar un ratito. La Sí, 65, sí, la 65. 65. Es la página 65. Perfecto. Entonces, hermanita Ángela, voy a compartir aquí la pantalla y bueno, el tiempo es para usted. Ya la hermanita Argenis estará ingresando también en unos momentos para que por favor se adelante la escuela sabática. Pedimos a los hermanos, por favor, estar muy atentos a compartir los textos, a leer, a responder, a preguntar. Recuerden que es un espacio donde los hermanos pueden opinar, leer y expresar también sus aportes. Dios los bendiga, hermanita Ángela, y ya creo que también está nuestra hermanita Argenis. Adelante, hermana Ángela, y luego ya nuestra hermana Argenis estará con nosotros. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes, seguir compartiendo este tema tan maravilloso que es la naturaleza de Cristo. Entonces, em, vamos a seguir acá, como ya el hermano Carlos nos estaba comentando, que es el periodo posterior a la Carta Baker de 1897 a 1915, ¿sí? Donde sabemos que en 1915 es donde muere la profeta del Señor. Sí, entonces vamos a seguir leyendo todo este maravilloso y abundante material que tenemos, información que tenemos sobre la naturaleza de Cristo. Elena de White continuó escribiendo y publicando después de haber escrito la Carta Baker hasta el año 1915. Durante los 18 años desde 1897 hasta su muerte, ¿sí? Es el motivo de nuestra búsqueda. En este capítulo, mantengamos en mente a medida que avancemos las siguientes preguntas, ¿sí? Y va a ser unas preguntas. Si en su carta a W. L. H. Baker, en el año 1895, Ellen White había tomado la posición de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza no caída de Adán. ¿Por qué continuó ella expresando la posición opuesta, sin calificación en más de 75 cartas separadas y manuscritos y libros y artículos en revistas publicados durante los años 1897 a 1915? ¿Sí? Las declaraciones en sí mismas llegan a 90.
Entonces, fueron 90 las declaraciones que hubieron de 1897 a 1915. O sea, ¿qué es lo que está explicando aquí este escrito? O sea, se hace aquí una pregunta. ¿Por qué continuó ella expresando la posición opuesta? ¿Cuál era la posición opuesta? O sea, supuestamente ella amonestó a Baker y le estaba queriendo decir a Baker que Cristo no tomó la naturaleza caída. Eso es lo que dicen los teólogos hoy en día. No, es que la amonestación que ella le estaba haciendo a Baker es que Baker estaba diciendo que Cristo tomó la naturaleza caída. Entonces ella le dijo, no, Baker, eso no es así. Sí, entonces que ella lo amonestó a que, ¿por qué él estaba predicando la naturaleza caída si Cristo había tomado una naturaleza impecable? Eso es lo que dicen los teólogos hoy en día y lo que se comenzó a decir después de 1957. Entonces, ¿por qué ella, se hace aquí la pregunta, por qué ella siguió escribiendo y apoyando a todos los que escribían, que más o menos fueron 90 declaraciones, donde ellos predicaban y ella también siguió predicando la naturaleza caída de Cristo? Si supuestamente ella amonestó a Baker porque estaba predicando la naturaleza caída. Entonces, eh, es muy evidente de que ella no lo estaba amonestando porque él estaba predicando la naturaleza caída de Cristo. No, es más, ella la estaba amonestando por otras cosas que ya lo hemos analizado. Ya sabemos que Baker estaba poniendo a Cristo totalmente humano y no estaba dejando lugar para la naturaleza divina de Cristo, porque Cristo veló su divinidad con la humanidad. Entonces, al él pensar, él escribir o enseñar que Cristo era totalmente humano, entonces, ¿en dónde deja la naturaleza divina de Cristo? Cristo era 100% humano y 100% divino, ¿sí? Entonces, él también estaba predicando el adopcionismo, ¿sí? Ya todos mis hermanos han entendido qué es el adopcionismo. No sé si nuestro hermano Andrés Chalá pudo haber escuchado también, porque no digo por hermano Andrés, es porque él está, digamos, nuevo en nuestro grupo y no sé si él ha escuchado los temas anteriores. Sí, sería muy bueno que todos nuestros hermanos pudiéramos tomar el libro y leer, no sé si todos los hermanos los tengan, leer y repasar este tema. ¿Cuál fue? Porque la profeta del Señor decide amonestar a Baker, al pastor Baker, sobre lo que estaba predicando y los errores y corregirle los errores que él tenía, porque estaba desviando prácticamente un pueblo y era un pastor muy prominente allá en Australia, en Tasmania. Entonces, sigamos. ¿Por qué no levantó ella la voz en protesta contra las opiniones expresadas frecuentemente de otros líderes de la iglesia de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza caída del hombre? Porque ella no amonestó a ninguno. O sea, ¿por qué aprobó que ellos predicaran la naturaleza caída de Cristo? Dice que fueron publicadas durante esos mismos años y a menudo en artículos cercanos a los suyos en las páginas de los diarios de la iglesia, porque ella no amonestó si supuestamente ellos estaban predicando el error, predicando la naturaleza caída de Cristo, porque ella no los amonestó. Entonces se hace aquí otra pregunta. ¿Por qué ella no hizo arreglos para que se publicase la carta Baker de tal manera que el consejo correctivo que ella supuestamente le estaba dando a Baker pudiese haber sido de provecho para otros líderes de la iglesia? Sabemos, hermanos, que esta carta no fue publicada, ¿sí? Esta carta no fue publicada y en 1957 los líderes apóstatas, para poder cambiar la naturaleza de Cristo, entonces toman esta carta como su estudio guía, ¿sí? Para coger un escrito que ella le hace a Baker, un solo escrito, que lo torcieron para decir que Cristo no tomó la naturaleza caída, ¿sí? Y no sé si los hermanos recuerden cuál fue el escrito. Aquí vamos a poner a prueba a nuestros hermanos. Uno de mis hermanos que recuerde más o menos cuál fue el escrito que ella corrigió y que le mandó a Baker, y de ese escrito
los pastores, los teólogos de 1957 para acá, lo tomaron como un estudio guía, como algo para decir que la hermana Elena le quiso decir a Baker que Cristo no había tomado la naturaleza caída. Adelante, mis hermanos. Bueno, la frase problema, ¿verdad? Fue cuando la hermana White le escribe al pastor Baker y le dice, refiriéndose a Cristo, ni por un momento hubo en él propensión alguna al pecado. Ella se refería a las propensiones pecaminosas, a las propensiones contaminadas hacia el mal. Obviamente no las hubo en Cristo. Las pasiones y propensiones que Cristo trajo al nacer como humano, las conservó puras, no las contaminó y por eso no se convirtieron en pasiones pecaminosas, y a esas propensiones y pasiones pecaminosas fue que se refirió la profeta cuando dijo, ni por un momento hubo en él una propensión pecaminosa. Eh, Gracias, hermano. Hermana Ángela, ya están listos los libros, estos libros, para algunos hermanos que faltaba enviarles, como el hermano Andrés, la hermanita Elisa, la hermana Olguita. Hay algunos hermanos que nos faltaba enviarles, pero ya están listos. En esta semana ya salen con la ayuda de Dios y acompañados de otros libros. Para la hermanita Dalila también, eh, acompañados de otros libros que van a recibir ellos también. Entonces, hermana Ángela, esto está muy interesante, muy interesante esta parte, ¿no es cierto? Son preguntas clave que el autor del libro, Ralph Larson, hace y cuestiona. A ver, si los eruditos están enseñando que la hermana White, cuando le escribió a Baker, enseñó que Cristo no tuvo pasiones y propensiones pecaminosas, entonces vino con naturaleza inmaculada. Entonces esto es muy importante, ¿no? Socializar. Hermanita Ángela, entonces avance por favor hasta ahí, hasta la parte morada, para que ya podamos hacer la articulación con la hermana Argenis. Adelante, hermanita. Muy bien, gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, mis hermanos, entonces los invito para los que van a recibir los libros y los que lo tienen a mano, que le den una repasadita para que nos recordemos, porque a veces se nos olvida las cosas y tenemos que estar releyendo y repasando nuevamente. Otra pregunta, ¿por qué ningún intérprete vino a su ayuda, en su ayuda, durante esos años para ayudarla a explicarle al mundo lo que realmente ella quiso decir, pero que no pudo encontrar las palabras para decirlo correctamente? Entonces, aquí pues están diciendo, bueno, ¿por qué él hace esta pregunta? Porque los teólogos de hoy en día, después del 57, muchos han dicho que ella no supo decir, no supo aclarar o no supo explicar lo que ella quería decir. Y para ellos, lo que ella quería decir es que Cristo no tomó la naturaleza caída. Según los teólogos, después del 57, están ellos mismos, se hicieron, digamos, si es que nosotros pues somos los teólogos, ella no era teóloga, entonces nosotros sí lo podemos explicar, ya que ella como era casi analfabeta, sí, porque fue guiada, quién sabe por quién, porque según ellos no fue guiada por Dios. Entonces ellos vienen ahora a explicarle al mundo qué fue lo que la hermana Elena le quiso explicar al pastor Baker. Entonces, repasando un poco, tener naturaleza caída no es pecado. Tener naturaleza caída implica tener pasiones y propensiones naturales, ¿sí? Implica tener tendencias a pecar. Tener una tendencia a pecar no es pecado. Es pecado cometer el acto, hacer el acto en sí, pecar como nosotros pecamos. Entonces, cuando ella le dice a Baker, no ponga, o sea, ni por un momento Cristo tuvo una mala propensión, es que
Así como Cristo tuvo pasiones y propensiones naturales como nosotros las tenemos, ¿sí? Esas pasiones y propensiones naturales de Cristo no se corrompieron como se corrompieron las de nosotros, porque nosotros sí pecamos. Él nunca pecó. Por lo tanto, sus pasiones y propensiones naturales nunca se corrompieron, ¿sí? Él llevó una vida impecable, sin pecado, o sea, él nunca cometió pecado. Entonces, ellos no entienden esta parte, lo que la hermana Elena le quiso decir a Baker, no ponga a Cristo como uno de nosotros teniendo pasiones y propensiones al pecado, o sea, a pecar, llevarlas a cabo, cometer en sí el acto como nosotros lo hacemos. Muy bien, hermana Argenis, adelante. Hermanita Adelante. Ángela, escúchame un ratico, hermanita Argenis. Fíjense que yo sí quiero hacer un comentario aquí a esa pregunta que está ahí compartida en pantalla, la que está con con color lila. La pregunta que hace el autor del libro, el pastor Ralph Larson, dice, ¿por qué ningún intérprete vino en su ayuda durante esos años? O sea, después de 1897 hasta 1915 cuando muere para ayudarla a la hermana Huay, explicándole al mundo lo que realmente ella quiso decir, pero que no pudo encontrar las palabras para decirlo correctamente. Es una pregunta que hace el pastor Larson. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque los teólogos modernos, para torcer el escrito de la hermana Huay, dicen que la hermana Huay no pudo expresar claramente lo que ella quiso decir, ¿cierto? Y entonces que ella ahora necesita de intérpretes que le ayuden, ¿sí? A encontrar las palabras para decirlo correctamente. ¿Y quiénes son esos intérpretes, esos teólogos modernos que vienen a decir esto? ¿Quiénes son? Son estos, hermanos, miren, estos que ustedes ven aquí en pantalla. Estos teólogos modernos que ahora quieren interpretar a la hermana White y ayudarle a decir lo que ella no pudo decir, porque supuestamente no tuvo estudios. Estos teólogos educados a los pies de los jesuitas, estos son los que quieren ayudarle a la profeta a decir lo que ella no pudo decir, a expresar lo que ella no pudo expresar. Aquí están, ¿sí? Egresados de las universidades jesuitas, sacerdotes católicos, reverendos. Bueno, siendo instruidos y calificados por los pastores católicos jesuitas para acreditarlos como doctores. Acá ustedes ven al fondo todos los libros de nueva orientación jesuita que, que venden para impregnar la doctrina jesuita, ¿verdad? Aquí están, en un estudio anterior los nombramos, ¿cierto? José Labastida y, y este señor Gary, llamado Gary también. Bueno, hermanita Argenis, adelante hermanita, ya le comparto aquí el libro para que siga usted. Hermana Argenis, adelante. Bueno, hermano, muy buenos días para todos, hermanos. Un feliz santo sábado. Amén, Eh, gracias a Dios. bueno, entonces, continuando con las evidencias que se han dado en cada uno de los años, creo que desde 1852 al año que estamos empezando ahora, 1897, creo que han transcurrido alrededor de unos 45 años, en donde no hemos encontrado en los escritos que revisó el pastor Larson, el autor de este libro, que diga lo contrario a lo que está escrito en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Entonces dice que la evidencia en las próximas páginas parecen indicar que la creencia de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza caída del hombre estaba creciendo en la iglesia en esos años y no estaba disminuyendo.
Si en el año 1895 y 1896, que fueron los años del contexto inmediato de la Carta Baker, hubo un incremento, hubo como un auge, como el Espíritu Santo iluminando, guiando a los pioneros a escribir, a hacer esas campañas, esos sermones que produjeron en la profeta del Señor gozo al escuchar esos sermones, al leer los escritos de esos pioneros que estaban compartiendo con ella esos años. Pues después del año 1897 no disminuye. Al contrario, dice que estaba creciendo en la iglesia. No encontramos ninguna sugestión de que esto fuese una materia concerniente a ella. Entonces, en esa revisión histórica de estos 100 años de Cristología, el pastor Larson no encuentra absolutamente nada que haya disminuido la producción de estos materiales que se publicaban en cuanto a esta doctrina. Entonces empezamos el año 1897 con una publicación de la profeta del Señor Ellen White en el Youth Instructor de el 11 de febrero. Y dice, porque solamente la divinidad puede ser eficaz en la restauración del hombre de la mordedura venenosa de la serpiente. Nadie más puede restaurar, ningún ser humano podía restaurar al hombre de esa mordedura que había ocasionado esta serpiente, simbolizando a Satanás, llevando a este primer hombre a la condición de pecado, entrar en la condición de una vida de pecados. El propio Dios, en su único Hijo, asumió la naturaleza humana y en la debilidad de la naturaleza humana sostuvo el carácter de Dios. Entonces, para restaurar al hombre de esa mordedura, solamente podía ser eficaz la divinidad. Y por eso el único Hijo de Dios asume esa naturaleza humana. Y sabemos que la naturaleza humana está llena de debilidad. Y en esa debilidad humana que Él asume, al asumir esa naturaleza humana caída, sostuvo el carácter de Dios. Vindica el carácter de Dios, vindica el carácter de su ley. Vindicó su santa ley en cada punto en particular. ¿Por qué dice que vindica el carácter de Dios y su santa ley? Porque esa fue la acusación de Satanás, allá cuando estaba haciendo su labor con los ángeles, digamos esa labor política de convencerlos de que él sí podía ofrecerles un gobierno de más libertad, no un gobierno injusto como el que ofrecía Dios, en el que él exigía obediencia a su ley, en el que él exigía llegar a la naturaleza, a la altura de la naturaleza que el Señor pide para sus hijos que puedan ser participantes de su reino. Entonces, en esa debilidad humana, el Señor Jesús, el único Hijo del Padre, vindica, demuestra al universo entero que sí se puede guardar la ley de Dios y que el carácter de Dios es un Dios de amor, justo y de misericordia. Y continúa Elena de White en Signos de los Tiempos, en el mismo año, diciendo, y así como Jesús fue en carne humana, así quiere Dios que sean sus seguidores. Así como Jesús fue en carne humana, así quiere Dios que sean sus seguidores. Así como Jesús vivió en esta tierra, en su naturaleza humana caída, como
¿Cómo fue la vida de Dios? La conocemos al leer su palabra, todos los relatos de los 4 evangelios. ¿Cómo fue su vida en esta tierra? ¿Cómo actuó? ¿Cómo fue su dependencia absoluta y total del Padre? Cada paso estaba puesto en las manos del Padre, cada pensamiento, cada decisión, todo estaba en las manos del Padre porque no lo hacía sin el permiso, sin el consentimiento, sin haberse arrodillado y pedirle la dirección al Padre, su dependencia total. Así quiere Dios que sean sus seguidores. Él estaba sujeto a las debilidades de la humanidad, que también nos lo dicen signos de los tiempos. Él sabía que el enemigo vendría a cada ser humano para tomar ventaja de las debilidades hereditarias y pasando sobre el terreno que el hombre tiene que atravesar. Cristo preparó el camino para que nosotros ganemos la victoria. Signos de los tiempos, Elena de White. El Señor Jesús sabía que que este enemigo vendría a cada uno de nosotros, así como vino a él en alguna parte del espíritu de profecía, dice que nadie fue más acosado, más tentado, más perseguido que el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra como hombre. De esa manera, el enemigo quiere aprovechar nuestras debilidades hereditarias, las debilidades hereditarias que hubo en el Señor Jesús. Él las mantuvo controladas, las mantuvo en las manos del Señor, del Padre que le daba la fuerza con la presencia de su Espíritu Santo. Nosotros llevamos esa carga hereditaria. Por eso repetimos frecuentemente cuando se muestra la genealogía del Señor Jesús allá en Lucas, en el Evangelio de Lucas, se hace para que nosotros veamos que no podemos excusarnos de que es que mi padre fue así, es que mi madre es asá, es que tengo en la familia tales y tales defectos que los he heredado. Pues en la genealogía del Señor no hay hombres y mujeres perfectas. Al contrario, hombres y mujeres que cometieron horrendos pecados y toda esa carga hereditaria estaba sobre él como está sobre nosotros. Entonces no es una excusa para nosotros las debilidades que hemos heredado. En el Señor Jesús no fueron cultivadas, las controló con el poder que le daba el Espíritu Santo concedido por el Padre. Y por eso el Señor dice que así quiere Dios que vivan y que sean sus seguidores. Y pasando sobre el terreno que el hombre tiene que atravesar. Por eso a veces las personas dicen, ¿y a mí por qué me pasó esto? ¿Y yo por qué tengo que pasar esto? Se nos olvida que si el Señor Jesús atravesó este camino, esta vida llena de persecuciones, de aflicciones, de necesidades, pues ¿quiénes somos nosotros para no pasar por ellas? Cristo preparó el camino para que nosotros ganemos la victoria. Eso es lo que nos debiera importar en momentos de dificultad, en momentos de crisis, de que Cristo preparó el camino para que nosotros ganemos la victoria. Y nos lo han dicho en muchas de las citas que hemos leído de estos 45 años, de que hay una promesa de victoria. Hay una promesa de victoria. Gracias. En signos de los tiempos, continúa la hermana White, como el príncipe de la vida en carne humana, él enfrentó al príncipe de las tinieblas. Cada tentación que pudiese ser traída contra la humanidad caída, él la enfrentó, la venció. Si él no hubiese sido completamente humano,
Cristo no hubiera podido ser nuestro sustituto. Cristo no hizo nada que la naturaleza humana no pueda hacer si comparte la naturaleza divina. Elena de White, Signo de los Tiempos. El príncipe de la vida vino en carne humana y se enfrenta con el príncipe de las tinieblas. Cada tentación que pudiese ser traída contra la humanidad caída, Él la enfrentó y la venció. Todas las tentaciones que pueden venir a cada uno de nosotros, el Señor las enfrentó y las venció. Y mire algo contundente, si Él no hubiese sido completamente humano, ¿cómo puede ser nuestro sustituto? Cuando alguien va a ser sustituto de otro, o cuando hablamos de objetos que van a sustituir a otro, tienen que ser de la misma naturaleza. Si hablamos de objetos, tienen que ser que tengan la misma funcionalidad, que tengan la misma forma o anatomía para que pueda sustituir a otro objeto. En el caso de seres humanos, de seres vivos, el que va a sustituir a otro tiene que ser prácticamente igual al otro. Cristo no hizo nada que la naturaleza humana no pueda hacer. Y eso es algo que debemos tener claro de aquí en adelante. Cristo no hizo nada que la naturaleza humana no pueda hacer. Aquí está enfatizando y está poniéndonos las bases para aquellos que están diciendo, no, Él pudo vencer porque Él no fue humano. Él era Dios y como Dios podía vencer. Y claro, el Señor nunca dejó de ser Dios, pero esa divinidad se revistió de humanidad y no utilizó, lo dice el Espíritu de Profecía, no utilizó los poderes como Dios para vencer o para hacer absolutamente nada en esta naturaleza humana. Hermanos, hasta aquí de lo que hemos leído. Si hay comentarios, si hay aportes, si algún hermano quiere continuar leyendo y bueno, sigue una cita que expresa ideas de otras que hemos leído en sábados anteriores. Él se vistió a sí mismo. Él se vistió a sí mismo con el vestido de la humanidad. En la carta en los sermones del pionero W. Prescott, él dice que, el pastor Larson habla de que hay una versión donde dice que lo que está escrito en el libro de Juan, cuando empieza el Evangelio, que dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que hay, en la versión revisada, no dice se hizo carne, la palabra se hizo carne, sino que dice la palabra se volvió carne. El Señor se vistió a sí mismo con el vestido de la humanidad. Es decir, tomó la naturaleza humana. Realmente Él la tomó. En una cita que leímos hace 8 días decía que no es una imaginación, es una realidad. Él tomó la naturaleza humana. ¿Y cuál naturaleza? La caída. Porque Él vino a sustituirnos. Vino a pasar por lo que cada uno de nosotros ha pasado y ha de pasar. Él se vistió a sí mismo en el vestido de la humanidad y vivió la vida del hombre desde el mismo comienzo. Cristo asumió la humanidad con toda su humillación y servicio.
Esto también está en Signos de los Tiempos. Hemos leído hasta el momento solo declaraciones de la profeta del Señor después de que escribió la carta Baker. Y vemos que no hay absolutamente ninguna, no hay, es decir, no hay en ninguna de estas citas algo que no sea claro, que no deje, que deje dudas con respecto a la naturaleza humana caída del Señor. Si en la carta ella hubiese expresado algo diferente de lo que estamos leyendo, pues las citas hubieran sido también diferentes. Pero estas citas continúan con la misma claridad y en la unidad, con la misma unidad que tenían en los años anteriores ella y los pioneros que la acompañaron en su época. Y no hay ningún cambio. En el don de su Hijo, nuestro Señor Jesús, como un sustituto y seguridad por el hombre caído, es un eterno testimonio para el mundo. Lo repito, en el don de su Hijo, es decir, cuando el Padre permite que su Hijo venga, es el don de su Hijo que nos fue dado como un sustituto y seguridad para el hombre caído. Es un eterno testimonio para el mundo, para el universo celestial y para todos los mundos no caídos. La sabiduría del propósito divino ha velado en misterio la historia del periodo terrestre de la vida de Cristo. La sabiduría del propósito divino ha velado en misterio la historia del periodo terrestre de la vida de Cristo. Creo que hace 8 días leíamos eso. No podemos, no, dice que no hay, no, decía la cita que no hay ningún ser humano que pueda explicar ese misterio. ¿Cuál misterio? Lo que decíamos, creo, en los 2 últimos sábados, que el Señor Jesús hubiera venido como Dios, eso no es un misterio. Y que haya vencido, tampoco es un misterio, porque como Dios tiene el poder para vencer. El misterio está en que haya venido a esta tierra, velando su divinidad, siendo hombre, y en cuál naturaleza, en la humana caída del hombre. Eso es algo velado, en misterio, la historia del periodo terrestre de la vida de Cristo. Hay promesas de que hay muchas cosas que no entendemos, que nuestra mente no está capacitada para entenderla ahora, pero dice el Espíritu de Profecía que el estudio de todos estos misterios será la ciencia de la eternidad, si es la voluntad del Señor que lo entendamos. Las palabras no pueden expresar la grandiosidad del amor de Dios por el hombre. Lo único que podemos nosotros ahora medio entender es que todo ese don del cielo dado aquí a esta humanidad que necesitaba esta ayuda por la condición en que había quedado y que se iba a empeorar a través de los siglos, pues es lo único que podemos entender, que el amor del Padre se derrama sobre esta humanidad. Por eso dice San Juan, porque de tal manera, no sabemos, no podemos comprender eso, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es lo único que podemos entender ahora. Las palabras no pueden expresar la grandiosidad del amor de Dios por el hombre, pero Cristo lo ha revelado en su vida en la humanidad. En la vida, en el estudio de la vida del Señor Jesús, relatada, expresada en los evangelios, en la palabra del Señor, en toda su palabra, nos muestra esa grandiosidad del amor de Dios al dar a su Hijo. Solamente por sí mismo
asumiendo la naturaleza humana y descendiendo a las mismas profundidades de la miseria humana, pudo él levantar la raza caída de su oscuridad y desespero. Cita de Elena de White en el Youth Instructor. Nuevamente, hermanos, los invito, si hay algún aporte, que sé que hay muchos aportes que ustedes pueden hacer, o si algún hermano quiere continuar con la lectura, lo invito a que nos colabore. Sí, hermano. Sí, hermano. Bueno, sigo leyendo acá. Dice, él sabía por experiencia cuáles eran las debilidades de la humanidad. ¿Sí? Podríamos decir por experiencia propia, porque él las experimentó, todas las debilidades de la humanidad, porque Hebreos nos dice, vino a ser semejante a sus hermanos en todo, en todo. No es solamente algunas cosas, como dicen muchos hoy en día. No, es que pues, Cristo se hizo hombre, pero no más, pero la naturaleza, su naturaleza interior era digamos, inmaculada. Sí, él no tomó la naturaleza caída, la naturaleza espiritual, digámoslo así. En todo, él experimentó, sí, todas las debilidades de la humanidad, no solo las externas, sino las internas, ¿sí? Él fue tentado en todo, ¿sí? Cuando dice que fue tentado en todo, como nosotros fue tentado, ¿sí? El Satanás también intentó ponerle malos pensamientos, obviamente que él, como se mantuvo en comunión con el Padre, cosa que nosotros no hacemos, porque si lo hiciéramos, no cayéramos. Pero Cristo no cayó, fue por ese. Ese fue el secreto de Cristo. Mantener en unidad con el Padre, unido a cada instante. Por eso nos habla la palabra de Dios que debemos orar sin cesar. ¿Sí? Y si tenemos esa comunión completa con el Padre en cada minuto, pues nunca vamos a caer, porque ahí está el ejemplo de Cristo. Y por eso Él venció, para que la familia humana no pudiese tener ninguna excusa en la tentación, Cristo se hizo uno con ellos. Y hoy en día es muy común oír decir eso, ¿sí? Que Cristo, pues él no pecó porque él era divino y entonces están diciendo que Cristo, pues nos hizo trampa. Cristo fue tramposo y entonces utilizó su poder divino para vencer. No, él no podía utilizar su poder divino para vencer. Por eso se aferró del poder del Padre y le suplicaba que lo ayudara a vencer. ¿Sí? Entonces, no sé si algún hermano tiene algún comentario sobre estos dos escritos que acabamos de leer. ¿Hay un micrófono abierto? No sé. Adelante, hermana Renes. Gracias, hermana Ángela. Su humillación no consistió en una baja autoestima de su propio carácter y calificaciones, sino ¿en qué consistió la humillación del Señor? En humillarse a sí mismo hasta la humanidad caída, para poder levantarlos con Él a una vida más alta. Ahora se habla mucho, escucho mucho en el colegio que van mucho las psicólogas y mucha gente que tiene que ver con estas áreas del conocimiento, como se dice en el lenguaje humano. Y se le habla mucho a los muchachos de la autoestima, eh, levantándolos, exaltándoles. La humillación del Señor no consistió en esa autoestima que se les menciona y se les pide a los muchachos de que ellos tienen la capacidad para hacer aquello, hacer lo otro. No, la humillación del Señor
no consistió en sentirse menos o sentirse que no estaba calificado para su trabajo. No, la humillación del Señor es haber descendido a tomar esta naturaleza humana caída para poder levantarnos, y no porque Él sintiera que eso era para un Dios como Él algo vergonzoso, no. Es que Él asumiendo realmente la naturaleza humana caída, asumió todo lo que eso conllevaba, esa carga genética, esa lucha, lo que el pecado produce en el ser humano cuando él no pecó, pero cuando fue cargado con todos los pecados de la humanidad que había pasado, la humanidad presente y la humanidad futura. Todo fue cargado sobre él y sobre él y sobre ese cuerpo humano se siente todo lo que el pecado puede producir y ha producido en nosotros. Todo eso él realmente lo sintió. No fue una imaginación, como dice una cita del espíritu de profecía. Y por eso vemos esos últimos días, esas últimas horas del Señor, cuando se avecinaba esa hora crítica, de rodillas, clamando, sudando gotas de sangre. Bueno, hermanita Argenis, parece que hay un problemita de internet con su señal. Eh, Quiero, mientras regresa nuestra hermanita, hacer un comentario acá. Hermanos, normalmente uno se pregunta, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? ¿En qué consistió la humillación? Habían transcurrido. Cristo se degradó para tomar la naturaleza humana. Hermanos, ¿me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, que hubo tal vez un corte. Cristo se degradó para tomar la naturaleza humana, para que Él pudiese revelar los sentimientos de Dios hacia la raza caída. La divinidad y la humanidad combinadas fueron traídas al alcance de todos para que el hombre caído pudiese revelar la imagen de Dios. Cristo asumió nuestra naturaleza para deshacer los falsos principios de Satanás. Miremos cada frase de esta cita. Cristo se degradó para tomar la naturaleza humana. ¿Y para qué hizo esto? Dice, para que Él pudiese revelar los sentimientos de Dios hacia la raza caída. ¿Y cuáles han sido los sentimientos de Dios, el Padre, hacia hacia esa raza caída? ¿Cuáles han sido, hermanos? Sentimientos de amor, de misericordia, claro, combinados y presentes con la justicia. ¿Qué comenzó a decirle Satanás a los ángeles? Que Dios no era un Dios de amor, que era un Dios injusto, que su gobierno era injusto. La divinidad y la humanidad combinadas, eso es lo que había olvidado en lo que estaba quizás escribiendo o expresando el pastor Baker en la carta, en su trabajo allá en esa época, de que la divinidad y la humanidad estaban combinadas y estaba exponiendo al Señor Jesús como un simple hombre que había sido adoptado como hijo de Dios en algún momento, en su bautismo o en algún otro momento. La divinidad y la humanidad combinadas fueron traídas al alcance de todos. Fueron puestas aquí al alcance de todos. ¿Para qué? Para que el hombre caído pudiese revelar
la imagen de Dios. Acordémonos que cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre es tentado y cae, se pierde esa imagen de Dios. Y eso es lo que el Señor vino a hacer, a restaurar en el hombre, y es lo que Dios espera, que esa imagen sea restaurada en cada uno de nosotros. Cristo asumió nuestra naturaleza para deshacer los falsos principios, las acusaciones que Satanás hizo y que conocieron los ángeles y el universo entero. Obedeciendo a favor del hombre, Él, el Señor Jesús, fue colocando al hombre caído en terreno ventajoso con Dios. La obediencia del Señor Jesús a favor del hombre, es decir, esto fue a favor del hombre. Él vino en esa naturaleza humana caída, que aprendió a depender del Padre por la presencia del Espíritu Santo. Esto fue colocado a nuestro favor. Él fue colocando al hombre caído en terreno ventajoso, demostrándole al universo y al mismo Satanás, que es el autor de estos falsos principios, de que el gobierno de Dios es un gobierno de amor y de justicia. No es solo amor, es también justicia. Por eso no se puede descartar la justicia cuando se dice que no podemos guardar la ley, no es necesario. Eso será cuando el Señor Jesús venga y transforme nuestras vidas, nuestro carácter, como lo dicen ellos ahora. Y dio la evidencia que en cada tentación con que Satanás puede asaltar al hombre caído, hay ayuda para él, para el hombre caído, en Dios. En su naturaleza humana, Jesús dio la evidencia. No hay mayor evidencia que esta, hermanos, que en cada tentación con que Satanás puede asaltarnos, hay ayuda para él en Dios. Tendremos es que saber y tener muy claro cuándo esa ayuda puede venir a nosotros. Cuando realmente la deseamos, cuando realmente nos ponemos en el terreno del Señor, nos disponemos a recibir esa ayuda. Jesús permaneció en la naturaleza humana como un conquistador, naturaleza humana caída, como un conquistador a favor de la raza caída. Por eso es que Él puede ser nuestro sustituto, porque permaneció en esa naturaleza humana caída, porque se colocó en ese terreno en que Satanás lo asalta con todas las tentaciones con que podemos ser nosotros también asaltados. Y da esa evidencia de que se puede obtener la victoria, que hay ayuda en Dios para obtenerla. Como el Redentor del mundo, Él entiende todas las experiencias que la humanidad tiene que pasar. Por eso Él puede ser nuestro sustituto, porque Él entiende todas las experiencias, porque ya las vivió. Y las vivió en esa misma naturaleza que tenemos nosotros, que ha tenido el hombre. Todo hombre que ha nacido en este planeta ha recibido la misma naturaleza que recibió el Señor Jesús. Cristo sabe por experiencia cuáles son esas debilidades de la humanidad, cuáles son sus deseos y dónde está la fuerza de sus tentaciones. Todo eso lo conoce el Señor, porque Él fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros. Eso lo expresa el apóstol en el libro de los Hebreos. Él fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros, pero hay pero sin pecado.
y sabemos por qué es sin pecado, ¿no? El Señor controló las pasiones, propensiones naturales con las que nacemos todos, no las cultivó para el mal, como sí lo hemos hecho nosotros, la humanidad. Cristo tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. La palabra deteriorada no tiene otro significado, tendrá sinónimos, pero significan lo mismo, que es algo deteriorado, algo que ya se ha dañado, que se ha caído, que ya no es perfecto, que ya no es inmaculado, como lo están diciendo, y lo están pregonando, levantando la voz para pregonar errores, falsedades, de que el Señor Jesús vino en naturaleza impecable, como la de Adán antes de caer. Cristo tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. Seguimos en el mismo año, 1897, y todas son citas del espíritu de profecía. Al tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre en su condición caída, él estaba sujeto a las enfermedades y debilidades de la carne con las cuales la humanidad se enfrenta. Son citas que hemos leído de los 45 años atrás a este año de 1897. Sujeto, como todos nosotros, a debilidades que son inherentes a una naturaleza humana caída. No debiera haber la más mínima sospecha en relación a la perfecta libertad, es decir, a la ausencia de la pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo. Y eso fue también algo que en la carta Baker la hermana White le expresa a este pastor. Y esa es la expresión que ellos han usado para retorcer y decir que ella lo dijo así, pero que realmente lo que quiso decir fue otra cosa, cuando dice, ni por un momento hubo en él propensiones al mal. Entonces dice, sí, que él no tuvo esa naturaleza humana caída porque en él no hubo propensiones al mal. Y eso es cierto, no hubo propensiones al mal porque él no cultivó las pasiones y propensiones con las que nosotros nacemos, no permitió que esas se convirtieran en pasiones y propensiones depravadas, no permitió que esas propensiones se convirtieran, esas tendencias se convirtieran en un acto llamado pecado. Entonces dice que no debiera haber la más mínima, es decir, absolutamente ninguna sospecha, ninguna duda en relación a la perfecta ausencia de la pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo. No hubo pecado en él. Hermana Infinitamente, Argenis. sí, señora. Bueno, y ella es muy enfática que dice la más mínima, porque bueno, hoy en día muchos dicen que su naturaleza fue inmaculada, porque si hubiera él tomado una naturaleza caída, pues él hubiera pecado, como nosotros, y también necesitaría un Salvador. Recordemos, hermanos, que eso está en una escuela sabática de hace algunos años que la organización hizo, una escuela sabática del estudio de Hebreos, y esa escuela sabática pues prácticamente le dio la vuelta al mundo, ¿sí? Porque para ellos tener naturaleza caída equivale a ser un pecador, para ellos, ¿sí? Como lo mismo que para los católicos y cualquier otra religión, ¿sí? Entonces, no es pecado tener una naturaleza caída, porque un niño nace con naturaleza caída, entonces por eso quiere decir que ese niño es pecador. No, eso entraríamos a aceptar el pecado original. Bueno, y aquí el hermano Carlos nos está buscando la gran evidencia que está en pregunta sobre doctrina. Adelante, hermano Carlos. Hermana Félix.
No, siga, hermanita, mientras la busco. Un ratito porque quiero ir al libro Preguntas sobre doctrina. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Y quiero ir al libro donde en un estudio, en el apéndice, ellos colocan el título: Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada. Permítame un ratito, hermana, mientras yo voy aquí, a ver, voy a buscar la página 696. Hermana, Exactamente. pongo, Sí, hermanita Dalila, siga usted mientras yo busco la pregunta. lo que dice la hermana Ángela y pues también la hermana Argeni sobre la naturaleza caída de Dios, según los que dicen que no la tenía para que no hubiese podido pecar o no hubiese cedido al pecado, es algo incógnito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados inmaculados, o sea, tenían la libertad, o sea, la libertad es un medio para hacer o no hacer lo que yo quiero o lo que yo debo hacer. Entonces, Adán y Eva estaban sin pecado. Ellos no habían pecado, estaban puros, pero tenían libertad. Por tanto, esa libertad les daba la opción de seguir siendo puros, sin pecado o haber pecado, como lo hicieron. Finalmente, desafortunadamente, ellos cedieron a lo que Satanás les indujo a hacer, a dudar de Dios y a desobedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si Adán, sin naturaleza pecadora, porque no tenía rasgos de pecado, no había sido engendrado con una descendencia pecador, pecó. ¿Por qué pecó? Porque tenía libertad. De igual manera, el Señor Jesús nació después de 4000 años de que el hombre transitara por el pecado. De hecho, dentro de esos 4000 años hubieron hombres que, que fueron leales a Dios y que eran ejemplo de la humanidad, como Enoch, como Job, como Abraham y como muchos otros que quizás fueron perfectos delante de los ojos de Dios, aún siendo descendientes de pecadores. Y que tenían la libertad de pecar porque eran libres también. El Señor Jesús también nació con esa descendencia de pecado y fue libre. O sea, tenía en su conciencia la libertad de decidir pecar o de no pecar. Y ahí está, pues pienso yo para mí, como la esencia de ese misterio y de ese secreto y de ese poder que le da el ser libre al ser humano. Yo decido si me voy o no me voy, si me quedo o no me quedo, si tomo una decisión o no la tomo, si como algo que me hace daño o no me hace daño. O sea, tengo la sabiduría y la conciencia de que si no debo comer esto porque me puede hacer daño o me va a causar un daño en mi físico, en mi integridad humana, pues yo tomo la decisión si lo quiero tomar, comer o no comer. Está en mí la libertad, es la que decide qué hago con mi vida y qué no hago con ella. El Señor Jesús, en su infinito amor y en su humanidad que tenía, decidió con su libertad que tenía no darle tregua al pecado, no cometer ningún pecado que le hiciera caer ante las tentaciones que Satanás ponía, porque en el deseo toda la gente dice que él fue asediado casi minuto a minuto de su vida. Fue una lucha terrible entre lo que el Señor, las decisiones que debía tomar para permanecer incolume a las acechanzas del enemigo. ¿Cómo lo hacía? Constantemente estaba conectado con su Padre. Mire que en el momento de la crucifixión él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Podríamos pensar que él desconfió de Dios. No, él no desconfió de Dios. Él se sintió débil, no tenía ya las fuerzas para soportar todo lo que estaba soportando, pero habló al Señor, al Padre, y dice el desato a la gente que cuando el Señor dijo esas cosas, algo así, él escondió su rostro porque, o sea, él no podía más que dejarlo que soportara hasta el final para poder lograr la batalla que estaba luchando. Entonces, nosotros también, si nosotros nos aferramos a la fe, a la esperanza, al poder que tiene nuestro amado Jesús, el Santo Espíritu de Dios y el mismo Padre Eterno,
son tres en nuestra ayuda, son tres en nuestra ayuda. Cuando el Señor Jesús estuvo, solo dependía del Padre y del Espíritu Santo, porque del mismo no dependía, porque Él nunca usó su naturaleza divina, su integridad divina para hacer algo en favor del mismo. Siempre soportó todo como humano, en la esperanza y en el poder del Espíritu Santo y del Padre Eterno. Es lo que yo, pues lo que yo he leído del Desato a la gente, me fascina ese libro leerlo, lo he leído muchas veces y cuando lo leo hay capítulos donde tengo que cerrar o ponerlo y arrodillarme y decirle al Señor cuánto lo amo y cuánto le agradezco el que Él hubiese hecho ese sacrificio tan grande por la humanidad y por mí, pues cuando me refiero a mí, pues en mi comunión con el Señor. Es un libro que le aconsejo a cualquier persona que lo lea para que se dé cuenta el inmenso valor de mi salvación y de la salvación de cada persona en particular. Gracias. Gracias, hermana Ávila. Siga, Ya le encontré, hermanita, hermano Carlos. siga, hermanita Argenis, que estoy a punto de Está encontrar. en la página, hermano, está en la página 592 y tiene como número 10 en romanos, dice la perfecta impecabilidad de Cristo. Sí, hermanita. Perfecto, ahora estamos. Usted tiene el libro ahí, ¿verdad? La página Sí, 647, 557 del libro, yo lo tengo en la 592. 592. Es que quiero ver el título aquí, hermanita, ubíquese en la página 560 del libro. Yo voy a ir acá en el PDF que varía la paginación, ¿no? Sí. Permítame en un ratito. 519. En esta parte, hermanos, el capítulo 11 de apéndices e índices, ¿sí? Está ahí el título, lo voy a mostrar directamente porque varía la paginación un poquito del PDF, ¿cierto? Ujú. Siempre, Sí, ya. siempre, No, hermano, hermana, 560, bajo el título 3 tomó la tomó la naturaleza humana inmaculada. ¿Sí, no? naturaleza. Sí, señor. Hermanita, vaya leyéndole, por favor, usted. Dice así. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, él es el hombre tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. Pero en la parte oscurita, leo la parte oscura. Aquí verá, hermanitos, aquí en la página suya, hermana, página 500, 500, empieza 557, empieza este título, La naturaleza de Cristo durante la encarnación. Durante la encarnación, o sea, cuando se hizo hombre, ¿cierto? Ellos van a hablar aquí de la naturaleza de Cristo durante la encarnación. Voy a agrandar un poquito la letra para que los hermanos puedan mirar bien. Aquí está. Durante la encarnación. Eh, Hay un título que es bueno, el título en sí se llama así, ¿no? Durante la encarnación. Es el apéndice B del libro, ¿sí? Hablando del misterio de la encarnación, ellos colocan acá un título, aquí en la siguiente página. Allí hablan del misterio de la encarnación y aquí, bajo el título 3 ponen la naturaleza humana inmaculada. La naturaleza humana inmaculada. En el libro que tiene usted, hermanita, está en la página 560. Sí, y dice el problema, ahí donde explica el problema. Exactamente. Y aquí precisamente el autor de las notas, que es el jesuita John Knight. Josh Knight de la Iglesia Adventista, dice,
voy a resaltar, hermanitos, aquí para que podamos leer, ¿cierto? Dice, el encabezado número 3 ha sido considerado problemático porque implica que Elena de White creía que Cristo, comillas, tomó la naturaleza humana inmaculada. Y él mismo da testimonio que es una mentira, ¿cierto? Cuando en realidad ella afirmó lo contrario. Fíjense, hermanos, que esa parte que está resaltada, o las partes oscuras en el libro, son las notas de George Knight. Y George Knight está dando testimonio de que este título que le tomaron, que le pusieron en el libro, tomó la naturaleza humana inmaculada. Eso es un problema. Y a este problema fue que se enfrentó el pastor Milton Andreasen y que causó la división del adventismo, ¿verdad? George Knight está diciendo que ese encabezado, el número 3, ha sido considerado problemático porque implica que Elena de White creía que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada, cuando en realidad ella afirmó lo contrario. Fíjense que el mismo autor de las notas del libro, ahora en el 2003, dice que ese libro trae este título, que este es un problema y que esto hace entender a la gente, o estos señores dan a entender que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada, lo cual no es correcto, dice él, lo cual no es cierto, ¿sí? Porque él dice, cuando en realidad ella afirmó lo contrario, o sea que Cristo no tomó la naturaleza inmaculada. Y comienza a citar algunas, por ejemplo, fechas. 1896 escribió que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, en la Review and Herald, esa cita la leímos, ¿cierto? Nuevamente en 1900, dice George Knight, la cita del instructor juvenil, ¿cierto? Como cabía esperar, esas citas fueron omitidas de la recopilación de preguntas sobre doctrina en las páginas, las menciona. Por lo tanto, preguntas sobre doctrina no solo presentaba un encabezado engañoso, sino que había incurrido en la omisión de presentar la evidencia que habría contradicho ese encabezado. El resultado ha sido que Preguntas sobre Doctrina ha sido vilipendiado por muchos adventistas y que probablemente haya hecho más por crear división teológica en la iglesia, ¿cierto? Ahí sigue la cita, bueno, página 561. Teológica en la iglesia. Bueno, hermanos, esta es la evidencia de que en el libro viene ese veneno, ¿verdad? Ese título engañoso. Adelante, hermanita Argenis. En la otra página dice así, hermano. ¿En cuál Si el página? Sí, en la otra página que no está ahí, dice, si el análisis de la naturaleza humana de Cristo ha sido tan problemático y divisivo, debemos preguntar por qué los autores de preguntas sobre doctrina tomaron el rumbo que tomaron al abordar el tema. Y ya pues nosotros sabemos por qué tomaron ese rumbo. Pues se trataba de echar a un lado el espíritu de profecía, porque pues eso no lo querían los evangélicos, ¿no? En la página 592 del libro dice así, hermano Carlos y hermanos, dice, y tiene el título de la perfecta impecabilidad de Cristo, o sea, la naturaleza humana no caída. Dice, no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Después de que atrás este señor está diciendo que pues hubo engaño en ese encabezado, que se omitieron citas de Elena de White y que ella no estaba diciendo lo contrario. Acá dice, no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Nuestra fe debe ser inteligente. Debemos mirar a Jesús con perfecta confianza, con fe plena y entera en el sacrificio expiatorio. Esto es esencial
para que el alma no sea rodeada de tiniebla. Este santo sustituto puede salvar hasta lo último, pues presentó ante el expectante universo una humildad perfecta y completa en su carácter humano y una perfecta obediencia a todos los requerimientos de Dios. Entonces, atrás está diciendo una cosa, acá se está diciendo otra, y nos están diciendo que nuestra fe debe ser inteligente. Confunde y vencerás. Así es. Confunde mi vida, bueno, sí, la confusión y todo el mundo cree pues que así es y que estamos inteligentes al estar escuchando a los sabios y a las luminarias. Ese apéndice es muy interesante leerlo completo. Bueno, hermano Carlos, no sé, hermana Ángela, ¿qué hora es? Para Son las dar, 10:18. Sí, podemos bueno, Todavía continuar, falta algo. hermanita. bueno, Unos 5 entonces, minuticos más y hacemos el cierre, tranquila. bueno, entonces habíamos quedado en donde dice que no debiera haber la más mínima sospecha en relación a la perfecta libertad de la pecaminosidad en la naturaleza humana de Cristo. Infinitamente superior en todo respecto a Boaz, y sin embargo él se degradó para casarse con la raza perdida. Entonces ahí, hermano Carlos, no sé si es que la palabra está bien escrita o es otro nombre, dice infinitamente superior en todo a Boaz. Y sin embargo él se degradó para casarse con la raza perdida. No sé este nombre a quién se refiere. Hermanita, continúe, vamos a averiguar aquí si de pronto hay un error. Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra carne pecaminosa. Cristo descendió aún hasta las más profundas debilidades humanas. Ya estas son citas, ya no de Elena de White, sino de, dice J.E. Fiel, esto es tomado del boletín de la Conferencia General de 1897, que están corroborando también las citas del espíritu de profecía y de los diferentes pioneros de la época. La palabra fue hecha perfecta carne en Adán. Adán, en su naturaleza, fue perfecto, impecable, cuando sale de las manos del Creador. Pero en Cristo la palabra fue hecha carne, caída después del pecado de Adán, fue naturaleza humana caída. Cristo descendió hasta el fondo y ahí está la palabra, y ahí está la carne, palabra, carne pecaminosa, ¿no? Ahí escriben palabra con mayúscula porque se está refiriendo al Hijo de Dios, la palabra de Dios. Y esa es una cita de Waggoner, del Signo de los Tiempos, también de 1897. La palabra fue hecha perfecta carne en Adán, pero en Jesús fue hecha carne caída. Si podemos confesar con nuestra boca al Señor Jesús que Él ha venido en nuestra carne, seremos salvos. ¿Y qué dice la palabra de Dios si no confesamos esto, sino que decimos otra cosa? Seríamos acuerdan, el misterio de iniquidad, pasar a ser parte del misterio de iniquidad. Estaríamos haciendo parte del anticristo, ¿no? Ajá. Si podemos confesar con nuestra boca al Señor que Él ha venido en nuestra carne, seremos salvos. ¿Se acuerda, hermana Ángela, en dónde está esa cita? ¿En la Biblia? No recuerdo en este momento, hermano. Yo lo tengo anotado. Recuerdo, bueno, compartiéndoles aquí, mire la importancia de comprender la verdadera naturaleza de Cristo y que si torcemos esta doctrina, pues obviamente, pues no vamos a obtener la salvación porque estamos predicando otro Cristo y entonces si estamos predicando otro Cristo no nos va a salvar.
Es el verdadero Cristo el que nos va a salvar. Como el hermano Carlos nos ha predicado sobre este tema. Y como a mí un día que un pastor me dice, no, no importa qué naturaleza tomó Cristo, lo importante es que Cristo te ama, Él murió por ti y está intercediendo por ti. Entonces, ese es otro Cristo, porque ellos no hacen énfasis para evitar controversias, para evitar desacuerdos, entonces no hacen énfasis en la naturaleza de Cristo. No, no, más bien no nos metamos en ese problema, porque entonces vamos a entrar en discusiones y entonces es mejor llevar la paz con todos. Así tengamos que renunciar a la verdadera naturaleza que Cristo tomó. Entonces eso equivale a creer en otro Cristo. Y aquí el pastor J. Wagoner hace referencia a esto de que nosotros debemos de predicar es al verdadero Cristo, porque si no, pues no vamos a obtener la vida eterna. Sí, hermana. Yo les invito a los hermanos a que se lean de ahí del PDF y a todos nos enviaron el libro en físico. En el sermón de W. Prescott, que la hermana White se refiere a que estuvo presente en esa ocasión y que causó tanto gozo para ella, se dice que esta verdad de cómo el Señor Jesús deja a un lado su modo divino de existencia y toma el modo humano de existencia y Dios se hace manifiesto en esa carne. Dice que esta verdad es la verdadera fundación de toda verdad. Si podemos cambiar la palabra fundación como decir origen, dice, esta verdad es la verdadera fundación o es el verdadero origen de toda verdad. Y más adelante él les dice que en esa noche en que él está predicando, que va a tocar el tema de que cómo la palabra o por qué la palabra se volvió carne, dice que los invita que para comprender ese tema, dice que debemos comandar, es decir, como darle la orden, como conducir, como dirigir nuestras mentes al máximo, porque para comprender que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, se requiere de todos nuestros poderes mentales, de todos nuestros poderes mentales. Nosotros, yo no sé, hermano Carlos, cuántos meses llevamos estudiando este tema, este libro. Yo creo que ya van varios meses y no sé cuántos más iremos a gastar, ¿sí? Porque es necesario que al estudiar este tema, dice que comandemos, dirijamos, conduzcamos todos nuestros esfuerzos, todos nuestros poderes mentales para poder comprender al máximo lo que es permitido comprender para nosotros, porque hay cosas que no son un misterio en este momento para nosotros. Y que esta verdad es la verdadera fundación de toda verdad. Quizás cuando ya terminemos este tema, este libro, nosotros iremos a comprender y podremos estar en capacidad de mencionar una lista completa de por qué esta verdad es la verdadera fundación de toda verdad. Y como decía la hermana, y como decía la última cita que dejamos, en donde si podemos confesar con nuestra boca al Señor Jesús, que Él ha venido en nuestra carne, seremos salvos. Bueno, hermanos, entonces dejamos en esta cita para continuar el próximo sábado. El Señor nos regala la vida, la salud, el ánimo de seguir estudiando y preparándonos y fortaleciendo nuestra fe para dar razón de nuestra fe. Hermanita Ángela es tan amable y nos hace la oración. Yo no me puedo arrodillar, me voy a colocar de pie porque tuve un pequeño accidente esta semana y no me puedo arrodillar. Entonces, hermanita Ángela, tan amable, voy a hacer cierre con la oración. Cariñoso y eterno Padre Celestial, muy agradecidos estamos, un grupo de sus hijos en esta mañana, porque nos has
instruido y nos sigues instruyendo cada día en cuanto a esta gran verdad. Ayúdanos a defenderla, a defender la verdadera naturaleza que nuestro amado Jesucristo tuvo cuando vino a esta tierra. Ayúdanos a defender esta gran verdad y que muchos que están quizás por ignorancia siendo enseñados por los falsos maestros, que ellos mismos se puedan dar cuenta de este gran engaño y se puedan dar cuenta de que si no predicamos al verdadero Cristo, vamos a perder la salvación. Tiene que ver la doctrina, tiene que ver la verdad con nuestra salvación también, aunque hay otros aspectos como el carácter de Cristo, pero debemos de predicar la verdad si se desplomen los cielos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con estos maravillosos estudios que en su amor usted nos los ha dado a todos para que comprendamos cuál fue, cuál ha sido su infinito amor por cada uno de nosotros. No solo desde que el hombre pecó, pasando por la cruz y hasta el momento, usted manifiesta ese gran amor a cada uno de nosotros y acepta la intercesión de nuestro amado Redentor ante usted allá en el trono celestial. Síguenos dirigiendo en este santo sábado y que ahora que vamos a escuchar el segundo servicio, tú nos des la sabiduría necesaria para que podamos comprender su santa palabra. Quédate con nosotros, oh Padre Celestial, en este hermoso día, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.